Estos son los 10 héroes más poderosos de todas las mitologías. Bienvenido a la fortaleza de los héroes. En 10º lugar tenemos a Sigfrido, el matadragones, de la mitología nórdica y germánica. Sigfrido es el gran héroe de la saga de los Nibelungos y aparece en el poema Edda. Es el hijo del rey Sigmund y es criado por el herrero Reginn, quien lo manipula para matar a un dragón y robar su tesoro. Además, es descendiente divino, ya que viene de la descendencia de Odín y su historia incluye traiciones, amores y un trágico destino. En su descripción física nos encontramos con un guerrero alto, fuerte, valiente y normalmente se le describe con una armadura y siempre junto con su espada mágica Balmung. Dentro de sus poderes destacan la fuerza y la resistencia sobrehumanas, ya que es capaz de enfrentarse a criaturas gigantescas y a ejércitos. Además, una de sus principales características es la casi total inmunidad, porque se vuelve invulnerable tras bañarse en la sangre del dragón, excepto por un punto débil que tiene en la espalda. Por otro lado, tras beber la sangre de Fafnir, consigue sabiduría mística y a partir de entonces entenderá el lenguaje de los pájaros, que son quienes advierten de las traiciones. Por otro lado, es un maestro de todas las armas, siendo sobre todo un excelente espadachín. Respecto a sus hazañas principales nos encontramos, la más importante de ellas por supuesto es acabar con el dragón Fafnir. En segundo lugar, que recuperó el tesoro de los Nibelungos, un botín maldito que le trajo fortuna y tragedia y que ha pasado a la posteridad por el capítulo de El Anillo de los Nibelungos. Además, ganó la mano de Brunilda, superando pruebas imposibles con la ayuda de la magia. Y por último, fue traicionado y asesinado, ya que le acuchillaron por la espalda en su único punto vulnerable. En conclusión, podemos decir que Sigfrido tiene una inmunidad casi total, poderes místicos y habilidades con armas divinas, teniendo una única debilidad que hace que le releguen a este 10º puesto de la lista. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración que es necesaria. Para evaluar a estos personajes he tenido en cuenta 3 parámetros principales. El primero de todos ellos es su poder, la habilidad o característica que lo hace destacar, ya sea una fuerza sobrehumana o cualquier otro don especial. En segundo lugar, sus mayores hazañas, los logros más impresionantes del héroe dentro de su mitología o cualquier proeza que lo haya convertido en una figura icónica. Y en tercer lugar, su relevancia dentro de la mitología. Aunque no será el factor más determinante, también he considerado si ha tenido un impacto duradero en la cultura y las narrativas de su propia mitología. Por otro lado, en esta lista no van a aparecer dioses. Y para que un personaje sea considerado un dios, entiendo que tanto su padre como su madre deben ser divinidades. Es decir, figuras como Zeus, Odín o Vishnu no van a estar incluidas en este top, ya que son deidades completas. Ahora bien, ¿qué es un héroe en la mitología? En términos generales, un héroe es un personaje que se distingue por sus hazañas extraordinarias, ya sea en el combate, la exploración o la resolución de problemas que afectan a su pueblo o a la humanidad. A menudo los héroes mitológicos tienen un origen semidivino, es decir, son hijos de un dios y de un mortal, lo que les otorga habilidades sobrehumanas sin llegar a ser dioses en sí mismos. Tampoco voy a incluir avatares de dioses, es decir, manifestaciones terrenales de su divinidad. Este es el caso de Krishna, que es considerado un avatar del dios Vishnu y por lo tanto no entra en la lista. Por último, solo voy a incluir personajes de las mitologías, sin importar de qué cultura provengan, pero no de otras formas de la literatura como la épica medieval, la literatura clásica o la ficción moderna. Dicho esto, ponedme en comentarios si queréis que haga un ranking también solo de héroes que sean humanos o si preferís un ranking de todos los dioses más poderosos de las mitologías. Y de paso, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de estos vídeos. La 9ª plaza la ocupa Ilya Muromets, el gran bogatir de la mitología eslava y rusa.
Ilia es el héroe más famoso de los Bogatyrs, los caballeros legendarios de la mitología eslava. Se dice que pasó sus primeros 33 años paralizado, hasta que 3 misteriosos sabios le dieron una fuerza sobrehumana. Luego se convirtió en un defensor del reino de Kiev, sirviendo al príncipe Vladimir. En su descripción física nos encontramos con un hombre tremendamente alto, robusto y con una barba espesa. Su imagen es la de un guerrero imparable con una armadura muy pesada y una espada gigantesca. En sus poderes destaca, primero, una fuerza sobrehumana, ya que es capaz de levantar rocas gigantes y derribar murallas. Una resistencia y una curación acelerada, ya que se recupera rápidamente de heridas que para otros serían mortales. Además, tiene maestría en combate porque es un experto en el cuerpo a cuerpo y la lucha con espada y con lanza. Y además tiene longevidad, porque según algunas versiones dicen que vivió durante varios siglos. Y en sus hazañas principales destacamos, primero, que derrotó a Solovey Razvojnik, que era un bandido que podía matar únicamente con su grito. Además, defendió Kiev de los invasores porque protegió a la ciudad de ejércitos enteros y venció tanto a monstruos como gigantes, enfrentándose con estas criaturas que aterrorizaban a su pueblo. En conclusión, podemos decir que Ilia es un guerrero formidable por su gran fuerza, su resistencia y aunque no tiene habilidades divinas o mágicas, hace a través de su empeño que esta 9ª posición sea más que merecida. El 8º puesto es para Perseo, el asesino de Medusa, de la mitología griega. Perseo es uno de los mayores héroes de esta mitología, ya que es hijo de Zeus y la mortal Dánae. Fue criado en secreto porque su abuelo, el rey Acrisio, temía que lo matara según una profecía. Su historia más famosa es la misión de matar a Medusa, la gorgona que convertía en piedra a todo aquel a quien miraba. Dentro de su descripción física nos hablan de él como un joven fuerte, ágil y de porte noble. Él especialmente destacaba por los objetos mágicos que llevaba, que eran de los mismísimos dioses del Olimpo. Esto le daba la invisibilidad gracias al casco de Hades, que podía moverse sin ser visto. Le da el poder del vuelo gracias a las sandalias aladas de Hermes, que le permitían desplazarse por el aire. Y tenía una fuerza y una resistencia aumentada gracias a su linaje divino descendiendo del propio Zeus. Por otro lado, tenía maestría con la espada, ya que su arma era capaz de decapitar incluso a seres inmortales. Dentro de sus principales hazañas nos encontramos en primer lugar con la archiconocida de Medusa, a la que venció con astucia usando su escudo como espejo y la decapitó sin ser petrificado. Además, rescató a Andrómeda, una princesa de un terrible monstruo marino, usando la propia cabeza de la gorgona. Por otro lado, derrotó a Polidectes y su corte, convirtiendo en piedra a sus enemigos al mostrarles la cabeza de Medusa. Y por último, cumplió la profecía, aunque accidentalmente, matando a su abuelo al lanzar un disco en una competencia. En conclusión, podemos decir que Perseo destaca no solo por su fuerza, sino también por su equipo divino, con unas habilidades mágicas y la protección de los mismísimos dioses. La 7ª plaza la ocupa Cuchulainn, el guerrero del frenesí de la mitología celta e irlandesa. Dentro de su historia nos encontramos con que es el héroe más famoso de esta mitología irlandesa, protagonista del ciclo del Ulster. Nació en Setanta, hijo del dios Lugh y la mortal Deichtine. Su valentía y ferocidad en combate lo convirtieron en la mayor leyenda de su zona. Dentro de su descripción física nos encontramos con un joven apuesto y con un aura divina, pero en batalla entra en lo que se conoce como el Riastrad, un estado de furia de combate donde su cuerpo se deforma y su poder aumenta exponencialmente. Cuando entra en este estado se vuelve absolutamente imparable, aumentando su fuerza, velocidad y resistencia. Además, es inmortal en el combate, porque se dice que ningún enemigo podía derrotarlo en una lucha justa. Tiene una lanza mágica llamada Gae Volga, que puede causar heridas imposibles de curar. Tiene una velocidad sobrehumana, ya que puede moverse más rápido que el ojo humano. Y tiene reflejos y agilidad extrema,
ya que es imposible de atrapar o de golpearlo. Dentro de sus hazañas principales destaca que mató al perro de Kulan con sus manos, de ahí ganó su nombre de Ku-Chulainn, al ofrecerse como guardián en su lugar. Defendió el Ulster solo él contra un ejército, enfrentándose a miles de guerreros sin ayuda. Además venció a Ferdia en un duelo trágico donde mató a su mejor amigo con la lanza Gae Volga y murió de pie, atado a una piedra. Incluso muerto, sus enemigos temían acercarse a él. Y lo de morir de pie es algo que es muy típico de estas mitologías, donde todos sus héroes deben de morir combatiendo. En conclusión, podemos decir que Ku-Chulainn tiene poderes divinos, habilidades de combate sobrenaturales y un estado de furia que lo hacen imparable. La sexta posición es para Aquiles, el guerrero más temido de Troya de la mitología griega. Aquiles es el mayor héroe de la Ilíada, la epopeya griega que escribió Homero en el siglo VIII a.C. Era hijo de Peleo, rey de los Mirmidones, y de la ninfa Tetis, que lo sumergió en el río Estigia para hacerlo invulnerable, pero al cogerlo del talón dejó este como su único punto débil. Fue además el guerrero más temido en toda la guerra entre griegos y troyanos, que duró una década. En su descripción física nos lo describen como alto, musculoso y de impresionante velocidad, llamándolo también el de los pies ligeros. Su presencia en batalla era aterradora, con su armadura dorada y su lanza indestructible que le había creado el mismísimo Hefesto. Dentro de sus poderes destaca sobremanera su invulnerabilidad, salvo en ese mencionado talón de Aquiles, que todavía a día de hoy lo seguimos nombrando para referirnos o a una lesión o a una debilidad de alguna circunstancia en concreto. Además, tiene fuerza y resistencia sobrehumanas, porque puede luchar sin cansarse. Y tiene una velocidad extrema, siendo el más rápido de todos los héroes griegos. Por otro lado, tiene una maestría con la lanza y su puntería era perfecta. Y por si fuera poco, tenía bendición divina, porque estaba protegido por los dioses y prácticamente nadie podía igualarlo en un combate. Dentro de sus hazañas principales destacamos que venció a innumerables guerreros troyanos con mucha facilidad, que mató a Héctor, el príncipe troyano, en uno de los combates más épicos de toda la mitología griega, y finalmente fue derrotado por una flecha envenenada que le lanzó París con la ayuda del dios Apolo, que fue quien dirigió su flecha. En conclusión, podemos decir que Aquiles no es solo uno de los héroes más poderosos de todas las mitologías, sino que además estamos hablando sin duda de uno de los más icónicos y conocidos en la cultura popular. El quinto puesto es para Arjuna, el arquero supremo de la mitología hindú. Arjuna es uno de los héroes principales del Mahabharata, la gran epopeya de la India. Es el hijo del dios Indra, dios del cielo y la guerra, y de la mortal Kunti. Es el más hábil arquero de su tiempo y el más destacado de los 5 hermanos Pándavas. Su historia está marcada por la guerra de Kurukshetra, donde lucha contra sus propios familiares y recibe la guía del dios Krishna, quien le revela las enseñanzas fundamentales del Bhagavad Gita. En su descripción física se nos muestra como un guerrero de gran porte, de piel oscura y de musculatura fuerte, y suele vestir con una armadura dorada. En sus poderes destaca principalmente la maestría con el arco y las armas, siendo el mejor arquero del mundo, capaz de disparar flechas con una precisión inigualable. Además tiene bendiciones divinas, porque posee armas y poderes dados por los dioses, incluyendo flechas mágicas con fuego, relámpagos y destrucción cósmica. Por otro lado, tiene fuerza y velocidad sobrehumanas, ya que puede luchar incansablemente contra ejércitos enteros. Tiene visión divina, porque se le concedió el don de ver la verdad más allá de las ilusiones. Y por si fuera poco, cuenta con la protección de Krishna, al ser guiado por el dios Vishnu en su avatar de Krishna, recibiendo sabiduría y asistencia divina.
En sus principales hazañas nos quedamos con que ganó la mano de Draupadi, superando una prueba imposible de tiro con arco para casarse con la princesa Draupadi. Derrotó a Karna en la guerra de Kurukshetra, venció a Karna siendo su mayor rival y uno de los guerreros más poderosos de la época. Siempre lleva su arco Gandiva, una poderosa arma divina otorgada por los dioses, y como última hazaña destacamos que estuvo a punto de derrotar al mismísimo Shiva, porque se enfrentó a él disfrazado de cazador y aunque perdió, impresionó tanto al dios que éste le concedió armas divinas. En conclusión, podemos decir que Arjuna es el principal guerrero de la mitología hindú y que además de sus poderes propios, cuenta con armas divinas y con unas bendiciones extraordinarias, teniendo siempre la ayuda de los dioses. El cuarto puesto es para Gilgamesh, el primer gran héroe de la literatura de la mitología mesopotámica. Es el protagonista de la epopeya de Gilgamesh, una de las primeras obras literarias de la humanidad, escrita en tablillas de arcilla en la antigua Mesopotamia, es decir, en Sumeria, alrededor del 2100 antes de Cristo, aunque hay quien diría que incluso es del 2800 antes de Cristo. Fue el rey de Uruk, una de las primeras grandes ciudades de la historia, y según la mitología era 2/3 dios y 1/3 humano, siendo hijo de la diosa Ninsun y del rey inmortal Lugalbanda. Su historia gira en torno a su reinado, sus hazañas junto a su amigo Enkidu y su búsqueda de la inmortalidad. En la descripción física nos lo pintan como un hombre de grandísima estatura, fuerza colosal y una belleza sobrehumana. En algunas representaciones aparece con una larga barba, armadura de guerrero y sosteniendo a un león en sus brazos para demostrar su poder. Precisamente dentro de sus poderes destaca su fuerza sobrehumana, porque era en la época el hombre más fuerte de todo el mundo conocido. Tenía además una resistencia y una velocidad excepcional, no se cansaba nunca y podía recorrer grandes distancias rápidamente. Tenía además sabiduría divina, gracias a sus orígenes semidivinos tenía un conocimiento superior al resto de humanos. Por otro lado tenía maestría en combate donde nadie era capaz de vencerlo en un duelo y protección divina porque fue ayudado por los dioses en varias ocasiones. Vayamos ahora a sus hazañas principales para entender un poco más su figura. En primer lugar, fue capaz de derrotar a Umbaba, un grandísimo monstruo que asolaba las ciudades de la época, y junto a Enkidu mató al guardián del bosque de los cedros, un ser temido incluso por los propios dioses. También venció al toro del cielo junto a su amigo Enkidu cuando la diosa Ishtar envió a esta bestia gigantesca para castigar la ciudad de Uruk. Y sobrevivió a numerosas pruebas de los dioses, atravesando océanos, superando pruebas mágicas y desafiando a los dioses en la búsqueda de la inmortalidad. En esos viajes en busca de la inmortalidad conoció al sabio Utnapishtim, el único hombre inmortal, aprendiendo ahí los secretos de la vida eterna, aunque finalmente no llegó a conseguirla. En conclusión, podemos decir que Gilgamesh no es solo el primer héroe de la historia, sino que además, por su fuerza, sabiduría, protección divina y resistencia sobrenatural, es uno de los héroes más poderosos de todas las mitologías, y aunque no entra en el top 3, lo hace por bien poco. El primer puesto del podio lo ocupa Hércules, la fuerza imparable de la mitología griega. Es conocido por los griegos como Heracles, siendo probablemente el héroe más famoso y sin duda el más poderoso de toda la mitología griega. Es hijo de Zeus, rey de los dioses, y Alcmena, que era una mortal. Su historia está marcada por la ira de Hera, la esposa de Zeus, quien lo odiaba por ser fruto de una infidelidad de su esposo. Como castigo, Hera le provoca un ataque de locura en el que consigue que mate a su esposa e hijos, confundiéndolos con enemigos. A partir de ahí, para expiar su culpa, el oráculo de Delfos le impone 12 trabajos, siendo desafíos
casi imposibles que lo convierten en el mayor héroe de toda la antigüedad. En su descripción física nos hablan de él como un hombre gigantesco, musculoso y de apariencia imponente. Generalmente se le suele mostrar con la piel del león de Nemea, al que venció, sobre su espalda y portando una clava como su arma característica. Lo que hoy en día entenderíamos a algo parecido a una maza. En sus poderes, de lejos destaca la superfuerza. Puede levantar pesos enormes, incluidas montañas y criaturas divinas. Tiene una resistencia sobrehumana porque soporta ataques de dioses y monstruos sin apenas inmutarse. En sus habilidades de combate es un maestro en la lucha cuerpo a cuerpo y con casi cualquier arma, y tiene una curación acelerada porque su cuerpo se recupera muchísimo más rápido que el de cualquier otro humano normal. Y además consigue la inmortalidad tras su ascensión al Olimpo una vez muerto como mortal para convertirse en un dios junto al resto de deidades. En sus hazañas principales destacamos, la mayor de todas ellas es los 12 trabajos de Hércules, que incluyen, entre otros muchos, matar al mencionado león de Nemea, vencer a la hidra de Lerna o capturar a Cerbero, el can que guardaba el inframundo de Hades. Si esto no fuera poco, fue capaz de sostener el cielo en lugar de Atlas, el titán que se lo dejó en sus brazos. Venció también a Anteo, un gigante invulnerable, mientras tocara el suelo, pero Hércules lo levantó y lo estranguló en el aire. Y además ha llegado a luchar contra dioses como Ares o Hades, resistiendo sus ataques divinos. En conclusión, podemos decir que si bien es cierto que Hércules no es el héroe más poderoso de todos, probablemente sí sea el de mayor fuerza. La segunda posición de este top 10 es para Maui, el semidios tramposo de la mitología de Polinesia. Maui aparece en diferentes culturas del Pacífico, como la hawaiana, la maorí o la samoana. Se dice que nació de Makeatutara, un dios, y Taranga, que dependiendo del relato nos dicen que era una mortal o incluso una diosa. Desde pequeño mostró habilidades extraordinarias y fue conocido por un trickster, es decir, era un embaucador y un bromista que desafiaba a los dioses y cambiaba el mundo con su ingenio. En la descripción física se nos presenta como un guerrero fuerte, amplio, tatuado y con un cabello largo y desordenado. En algunas versiones es un joven de complexión media, pero en otras es un gigante con un aspecto físico e imponente. Y seguro que muchos de vosotros lo conoceréis por la versión que hizo Disney de él en la película de Vaiana. Dentro de sus poderes destaca una fuerza sobrenatural capaz de hacerle mover islas y manipular el entorno. Domina la naturaleza, controlando el mar y el sol. Tiene regeneración, ya que puede sobrevivir a heridas mortales. También, y una de sus principales y más conocidas, tiene el poder de la transformación, pudiendo convertirse en animales y cambiando por completo su apariencia. A esto le añade la astucia y el engaño, llegando a embaucar a dioses y criaturas divinas con su inteligencia. Pero vamos quizá a lo más llamativo de todo, que son sus hazañas principales. Quedaos con esto, Maui fue capaz de capturar el propio sol. Para que los días fueran más largos, lanzó una cuerda mágica atrapando el sol al completo y lo obligó a acercarse moviéndose más despacio. Además, si esto no fuera poco, pescó islas usando un anzuelo encantado, sacó a la superficie las islas de Hawái y de Nueva Zelanda. Por otro lado, robó el fuego para los humanos, engañando a la diosa del fuego y llevándolo a la humanidad. E intentó dar la inmortalidad a los humanos, metiéndose en el vientre de la diosa de la muerte para derrotarla, pero fue descubierto y a ella sí murió en el intento. Por todo ello, Maui ocupa esta segunda posición, superando a Hércules en poderes y en hazañas conseguidas.
Pero como esta segunda posición me parece muy controvertida y a mí mismo me ha generado alguna duda sobre con quién quedarme, ponme en comentarios quién crees que ganaría en una batalla de 1 contra 1 entre estos dos gigantes mitológicos, Maui y Hércules. Y con esto llegamos al top 1 de la lista. Y el héroe más poderoso, sin duda, de todas las mitologías de la historia es Sun Wukong, el rey mono de la mitología china. Sun Wukong es conocido como el protagonista de la novela china Viaje del Oeste del siglo XVI. Nació de una roca mágica y adquirió sus habilidades tras entrenar con maestros taoístas. Su arrogancia, eso sí, lo llevó a desafiar al cielo y al mismo Buda, pero terminó siendo castigado y luego redimido al acompañar al monje Xuanzang en su peregrinación. Vamos con su descripción física, que es particular. Es un mono con una apariencia antropomórfica, generalmente vestido con una armadura dorada y una diadema mágica. Porta un bastón de hierro encantado que puede cambiar de tamaño y en ocasiones se nos presenta viajando encima de una nube. Y sí, con esta descripción siempre nos vamos a acordar y a pensar en Goku, el personaje carismático de Dragon Ball que está basado en la leyenda del propio Son Wukong. Y ojo, que Sun Wukong no le anda la zaga al propio Goku en cuanto a poderes. Primero, tiene inmortalidad múltiple, ya que adquirió al menos 5 formas distintas de inmortalidad. Tiene superfuerza, pudiendo levantar montañas. Tiene velocidad extrema, llegando a viajar 54.000 kilómetros de un único salto. Tiene transformación ilimitada, pudiendo convertirse en 72 formas distintas. Ojo con esto, tiene clonación, multiplicándose a sí mismo de forma casi inabarcable, y tiene una resistencia mágica al fuego, a los cortes y a la propia magia. Dentro de sus armas destaca su bastón, que ojo, pesa toneladas y es capaz de cambiar de tamaño. Pero vamos con las hazañas principales, porque si alguien tiene duda de por qué Sun Wukong es el héroe más poderoso de todas las mitologías, creo que con esto le va a quedar claro. Primero, fue capaz de vencer a todos los dioses del cielo. Peleó contra ejércitos celestiales, venciendo a todos ellos. Además, sobrevivió a la muerte, eliminó su nombre del registro del inframundo para volverse inmortal. Soportó también el horno de Lao Tse, sobreviviendo a un fuego divino durante 49 días sin recibir daño. Desafió a Buda intentando escapar de su control, pero aquí sí fue atrapado bajo una montaña, y protegió a Xuanzang, luchando contra demonios y deidades en su viaje por el oeste. Por todo ello, si tengo que comparar a Sun Wukong con Maui como el segundo más poderoso de la lista, me quedaría con el chino porque me parece prácticamente invencible. Tiene más habilidades que Maui, incluyendo la inmortalidad, la magia, una mayor transformación, una resistencia total a todo tipo de ataques físicos y mágicos. Y ojo, que no solo es fuerte, sino que además es increíblemente astuto y difícil de atrapar. Mientras que Maui y los demás héroes tienen límites, Sun Wukong supera a la mayoría no solo de los héroes, sino también de los dioses, y solo Buda es capaz de controlarlo. Por todo ello, tiene elementos de sobra para calificarlo como el héroe más poderoso de todas las mitologías. Esto ha sido todo, dale like si te ha gustado y quiero que en comentarios me pongas cuál te gustaría que fuera el próximo ranking que hiciera de cualquier tipo de género literario, ya sean héroes de la literatura, la mitología o incluso el mundo del cómic. ¡Hasta pronto!